Vamos a seguir la enseñanza sobre los 5 dones ministeriales. Y ahora tocaremos, con la ayuda del Eterno, los 5, uno por uno. Empezamos con el apóstol, que es una palabra griega, que es la traducción de la palabra hebrea shaliach. Shaliach significa enviado. Lishloach es enviar. Shalach. Hoy se usa como un mishloach, que es un paquete que viene en el correo, o un envío que te envía. Es la misma raíz. Y la palabra en singular es shaliach, con acento en la i, y en plural shlichim, con el acento en la última i. Shlichim, como aparece aquí. Y queremos estudiar un poquito el término y la función de este personaje, que son parte de los 5. Los 5 aparecen en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a repetir ese texto. Y él dio, es decir, Mashiach mismo, dio a algunos. Las palabras el ser no está bien ahí en la versión de las Américas. Vamos a ver cómo dice Reina Valera. Ahí dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Tampoco está muy bien, porque la palabra constituyó no es la que se usa en el griego. Y como hemos visto también, los dones ministeriales son dones. Lo vimos en la otra enseñanza. Aquí se trata de dar. Él dio. En la Reina Valera 1909 dice, él mismo dio unos ciertamente apóstoles. No sé por qué pusieron ciertamente ahí. Si borras en la versión de las Américas el ser, y él dio a algunos apóstoles. Ese es el sentido. Vemos ahí el eco del pensamiento hebreo detrás, que aquí se trata de un don ministerial que es dado al cuerpo, y ese es el sentido que tenemos que tener claro. El don es la persona o el ministerio o el ministro, si queremos llamarlo así. El ministro es un don para el cuerpo del Mesías. Este es el sentido de la palabra aquí. El apostolado no es un don, no lo dice aquí, sino el mismo apóstol es el don. Como los levitas son regalos, lo leíamos el otro día. Los ministros son dones dados al cuerpo para servir en el cuerpo del Mesías. Por eso la mejor traducción sería, y él dio a algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Bueno, es importante que tengamos la idea, aunque no tengamos el idioma perfecto, pero esa es la realidad, que estos 5 son dones dados al cuerpo, a la comunidad del Mesías. Vamos a mirar la parte de los apóstoles, o shlichim, o emisarios, sería en español, enviados. Mateo 10, del 1 al 16. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Yeshua les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 shlichim, emisarios, apóstoles, son estos. Primero, Shimón, llamado Pedro. Aquí vemos que dice primero Shimón. Vemos claramente que hay una distinción de uno de ellos como el primero. Él es el representante de todos los 12. Ellos son todos shlichim, todos apóstoles, pero uno de ellos es principal, llamado Pedro. Y Andrés, su hermano, y Jacob, el hijo de Zebedeo. Bueno, mezclamos un poquito el hebreo y el español, no pasa nada. Y Juan, su
sus hermanos Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Yeshua. Aquí tenemos la clave. ¿Cuándo se convierten en shlichim, en emisarios, en apóstoles? En el momento de ser enviados. Porque el sentido de la palabra shaliach es que hay un envío. En Grecia hoy en día a veces pueden anunciar en el periódico: necesitamos apóstoles con moto, porque la pizzería necesita emisarios que lleven las pizzas a las casas. Ellos son llamados apóstoles. Mensajeros son llamados en España, y es el apostolado hoy en Grecia. Me gusta ese apostolado, especialmente cuando llega la pizza. Y también hay otros mensajeros que llevan medicinas a las casas. Esa es la idea que tienes que tener cuando piensas en un apóstol. Es el mandado que va a llevar cosas a un lugar. Viene con algo que alguien le envió. Entonces, lo importante con esto es entender dos cosas: quién lo ha enviado y qué tarea tiene. Y eso le da estatus. Si es un estatus de pizzería, no es tan alto como ser un shaliach del gobierno de Israel. El gobierno de Israel tiene shlichim que envía a los países para preparar a los que van a hacer la aliyah y hacer inmigración para Israel. Ellos también son llamados shlichim, y ellos representan al Estado de Israel. Es un poco más alto que llevar la pizza, ¿verdad? Bueno, es un shlichut, es un apostolado, pero hay que entender el concepto de la misión o del llamado y de la tarea de ser apóstol. Tenemos que descristianizar el término, descatolizar el término y entender a qué se refiere. Y también desevangelicalizar el título, porque hoy en día los apóstoles son aquellos superhéroes que llevan superiglesias, y ellos son los que mandan y son super. Posiblemente sean apóstoles, algunos de ellos, pero el término apóstol tenemos que desmitificar o ponerlo en su sitio en nuestras mentes. No me gusta mucho la palabra apóstol porque se conecta con algo que no nos gusta, no nos conviene. Por eso quizás si vamos a empezar a usar estos términos entre nosotros, deberíamos usar la palabra española o hebrea, emisario, o shaliach. Shaliach no está mal. Ok. Entonces ellos fueron enviados, y en ese momento son convertidos en shlichim, en apóstoles, después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id. Aquí tenemos otra vez el sentimiento id, salir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí tenemos una limitación de su shlichut, de su apostolado, su misión, podríamos decir. En latín es misionero, pero tampoco debemos usar ese término. Se conecta con otras cosas. Entonces aquí tenemos que están limitados, no pueden ir a cualquier persona, tienen que ir en este caso a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en la mente de Yeshua y en la práctica vemos que se refiere aquí a los judíos que viven en la tierra de Israel. Y cuando vayáis predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí vemos la tarea que tenían que hacer, la pizza que tenían que llevar a la gente. Y no podéis llevar esa pizza cualquiera, solamente este grupo reducido, y esta es la pizza que tenéis que llevar. No llevéis
salmón, no llevéis papas, sino llevad la pizza. Esta es la que vais a llevar a la gente. O sea, alguien que envía una misión y lo que van a llevar, o sea, y también un grupo reducido de receptores del trabajo. Una tarea específica, unos límites de trabajo. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, sabemos, aquí tenemos todo el sentimiento de ser enviados. Donde entréis, averiguad quién es digno de ella y quedaos ahí hasta que os marchéis. O sea, todo el sentimiento de apostolado es moverse. Moverse. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Shalom. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. ¿Puedes apagar el vídeo, por favor? El vídeo. Apaga el vídeo, por favor. Y cualquiera que no reciba y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa al salir de esa casa o de esa ciudad, aquí vemos otra vez que ellos tienen que salir, no quedarse mucho tiempo en un lugar. Sacudid el polvo de vuestros pies, en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de los lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Esas palabras son maravillosas. Lucas 9, 1 al 10, dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí vemos otra vez la pizza. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí y sea de ahí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas, anunciando las buenas nuevas y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, Juan el Bautista. Otros que Elías había aparecido. ¿Por qué? Primero, por el mensaje de ellos, es el mismo que Juan tenía. Segundo, por los milagros que hacían, porque es lo mismo que Elías hacía. Y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Ahí vemos que los 12 son la multiplicación del ministerio de Yeshua. Él se multiplicó en 12. Que todos nosotros podamos hacer lo mismo, que ni razón, y el mundo será transformado. Es curioso que el hombre sueco en el siglo no me acuerdo, 18 o 19, que puso nombres latinos sobre todas las plantas en el mundo, Carl von Linné,
Si tú miras en cada planta, en cada árbol, cada especie en el mundo botánico, tiene un nombre latino. El trabajo de este hombre era buscar y catalogizar todas las plantas del mundo y darles un nombre latino, primero un nombre de familia y un nombre específico. Y él vivió en Suecia, en Uppsala, y él envió al norte de Suecia, que en ese tiempo era una tierra casi no explorada. Y él envió sus discípulos, sus alumnos de la universidad, al norte de Suecia. Y los llamó apóstoles. Bien interesante. Los apóstoles de Linné. Que ellos tenían que buscar plantas que no se conocía en esa área donde él vivía. Y también fueron a otros países. Y mandaron fotos y semillas de las plantas. Y en Uppsala, Suecia, hay un jardín botánico que tienen plantas de todos los lugares del mundo por causa del trabajo de este hombre. Y toda la botánica se basa en su trabajo, en el mundo entero. Él puso nombres sobre las plantas, nombres latinos. Y sus enviados fueron llamados apóstoles. También es un apostolado, ¿no? Buscar plantas. Ok, salieron por todas partes. Entonces Herodes dijo a Juan, yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y cuando los apóstoles regresaron, ahí vemos también que hay una salida y una entrada. Dieron cuenta a Yeshua de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Lucas 10, 1 al 24. Después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió. Aquí no vemos que el texto diga que ellos son llamados apóstoles o emisarios o shlichim. Pero el hecho de que fueran enviados indica que también eran un tipo de apóstoles, pero no tenían el mismo nivel que los 12. Pero sí tenían un shlichut, un apostolado, una misión. Ahí sí usamos la palabra misión, aunque no usemos la palabra misionero. ¿Tenés otra palabra en español? Misión. ¿Cómo? Encomienda, está muy bien también. Encomienda. Ok, y los envió de dos en dos, y esto es algo muy importante. Tú ves que cuando hay shlichim, normalmente trabajan de dos en dos. Casi siempre. Siempre dos. Hay algunas ocasiones cuando están solos. Pero este es un principio que debemos copiar, debemos estudiar, entender. Que ser enviado solo es peligroso por varias razones. Y hay una fuerza tremenda en la unidad entre dos personas. Uno hace huir a 1000 y dos a 10.000. Además hay una protección de tentaciones y muchas otras cosas. Y es una sabiduría divina trabajar en equipo. Y yo doy gracias a Hashem por vosotros, porque estamos entendiendo juntos este concepto de no buscar imperio personal, sino estamos aprendiendo qué significa realmente trabajar en equipo. Y eso es una tremenda bendición. Solamente hemos visto el inicio de todo esto. Entonces ellos se fueron de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Como preparando el camino, preparando los corazones, anunciando que ya ha venido el reino
Dios se está acercando, el reino se está acercando. Y él les decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad, que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni sandalias a nadie, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero, Shalom al Habait Hazeh, paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que haya en ella, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Malchut HaShamayim. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decir, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros, empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Vamos a ponerlo en hebreo aquí, hasta el Sheol serás hundida. El que a vosotros escucha, mira bien, esto es muy importante. Bueno, en primer lugar quiero decir, si comparamos las palabras que el maestro está diciendo a los 70 con lo que dice a los 12, vemos que hay palabras muy similares. La misión es casi la misma, la pizza es la misma. Bueno, pero ahí hay un componente que es como para un nuevo. Cuando dice, ir de dos en dos, pero a la ciudad donde él iba a ir, es como si fueran a preparar. Sí, en este caso la diferencia es que los 70 fueron a las ciudades donde él iba a ir. Eso no está con los 12, ¿verdad? Pero los 12 también estoy seguro que se fueron de dos en dos. Ahora, al final dice, el que a vosotros escucha, versículo 16, a mí me escucha. Aquí tenemos un concepto muy importante. Ser shaliach es ser un portavoz, ser un representante, ser un delegado. Como todo ministerio, como todo liderazgo, como hemos visto antes. El líder no es la última cabeza, es solamente un delegado de alguien más alto. Incluso los líderes políticos de las ciudades y de las naciones hoy en día tienen un juez celestial sobre ellos, que les ha designado ese puesto, y tendrán que dar cuenta un día de su administración política. Nadie puede ser el más alto. Hay solo uno que gobierna, y hay una delegación siempre. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Vemos también que Yeshua está sometido. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
En aquella misma hora él se regocijó mucho en el espíritu de santidad y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? La pizza. ¿Qué estaban llevando la gente? Y esos poderes sobrenaturales. Ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes, a los intelectualistas, y las revelaste a niños, a los que tienen confianza para saltar sin cuestionar que papá los va a coger. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Oye, Hashem, que nos ayude a que estas palabras entren y penetren en nuestro espíritu y nuestro corazón. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Pasemos ahora a Revelación 21, 12 al 14. Ya lo hemos mirado, pero vamos a destacar esto otra vez. Tenía la ciudad celestial, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí habla de el Israel celestial. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban escritos los 12 nombres de los 12 emisarios del Cordero. Bien curioso que en la ciudad celestial hay un fundamento con el nombre de los 12 Shlichim del Cordero. Y ahí no está Pablo. Matías fue puesto en el lugar de Judas. Entonces aquí tenemos algo bien importante. Ten en cuenta que está hablando del Cordero aquí. No dice Mashiach. Aquí está destacando el sacrificio de ese Cordero que Yitzhak estaba pidiendo. ¿Dónde está el Cordero? Hashem proveerá. Y ese es el fundamento. Él es el fundamento, pero los 12 son su extensión. Los 12 le representan a Él. Es como decir, el Cordero es el fundamento, pero Él se está multiplicando en estos hijos, que son los 12. Bendito sea Hashem. Gálatas 2, 7 al 10. Vamos a destacar lo que dijimos antes. La razón por la que los 12 son el fundamento es porque ellos fueron escogidos para ser testigos de la resurrección del Cordero que había sido sacrificado. Entonces, ese testimonio de la resurrección, por supuesto, eso incluye la muerte expiatoria, pero el enfoque está en la resurrección, la muerte expiatoria y la resurrección, donde se crea un ser humano nuevo, que es el pueblo que es parte de la ciudad celestial. Por lo tanto, ellos son el fundamento porque ellos dan testimonio, ellos son testigos oculares de la resurrección del Cordero. Por lo tanto, ese es el fundamento de todos los que van a ser parte de la ciudad que va a gobernar sobre todas las naciones eternamente. La esposa del Cordero, la reina del Mesías, y tiene que ser de estirpe real. Por eso salió del que murió
Él es descendiente de David y de él salieron los nuevos, la creación nueva, que son hijos, por eso los llama hijos. Después de la resurrección dice, hijos, ¿tenéis algo que comer? Hijos míos. ¿Te diste cuenta? Baruch Hashem. Gálatas 2, qué espíritu hay hermoso aquí. Ahí se cumplió Isaías 53, donde dice... Verá descendencia. Verá una semilla, dice. En Isaías 53 dice, verá semilla, verá descendencia. Por la aflicción de su alma verá descendencia y quedará satisfecho. Bendito sea Hashem. Gálatas 2:7. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado las buenas nuevas a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro, y cuando dice así, incluye a los 11 más. Pedro representa a los 12. Este es el apostolado, el área de trabajo de Pedro y los 11. ¿Dónde van a llevar las pizzas? A la circuncisión. ¿Y dónde voy a llevar yo las pizzas? A los de la incircuncisión. Entonces vemos que hay un límite de área de trabajo y responsabilidad de este shlichut, de este apostolado, de esta, ¿cómo fue? Encomienda. El que obró eficazmente para con Pedro en su encomienda, apostolado, shlichut, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi encomienda, en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacob, y este no es el de los 12, este es el hermano físico de Yeshua, que también fue llamado Shaliach en Jerusalén, pero no era de los 12. Pero se ve que él también tenía la misma misión que los 12, aunque no fue parte de los 12 directamente, pero podríamos llamarlo la extensión de los 12. Yo no sé exactamente cómo lo vamos a entender de esta forma. Bueno, Pedro y Juan sí eran de los 12, porque en ese momento Jacob, el de los 12, había sido asesinado. Posiblemente Jacob, el hermano de Yeshua, entró en su lugar, no sé. Sí, Jacob era tan parecido a Yeshua físicamente. Y él era el principal de la comunidad de Jerusalén. Pedro y Juan se movían más, no estaban tan en un lugar. Bueno, eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles a llevar las pizzas y ellos a los de la circuncisión, para que todo el mundo comiera comida celestial. Espero que todo el mundo le guste la pizza, porque aquí el que no le guste no va a gustar la enseñanza aquí. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Vemos aquí que hay dos encomiendas, dos shlichut, shlichiyut, sería en el plural, si no me equivoco. Dos apostolados, dos grupos de personas, los de la circuncisión, los judíos, y posiblemente también descendientes de las tribus perdidas por ahí, o medio perdidas. De las tribus del norte que salieron del pacto, pero de alguna forma hay promesas de restauración de las tribus, y posiblemente en la misión de Pedro y los 11 se incluía también y llegar a aquellos de las tribus que habían sido divorciados
según el profeta Oseas, del pacto. Ellos no tenían pacto. Vosotros no sois mi pueblo, yo no soy vuestro Dios. Pero también al mismo tiempo hay una promesa de restauración. Entonces vemos en la primera carta de Pedro que él está escribiendo a las 12 tribus. No dice a los judíos, a los expatriados. Y ahí dicen los nombres de los lugares también. Entonces todo indica que el shlichut, el apostolado de Pedro y los 11, no era únicamente el pueblo judío como tal, sino también buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como Yeshua dijo, y yo creo que en su palabra, aunque en ese momento cuando él estaba vivo, y vemos en la práctica que los apóstoles no fueron más que a los judíos y no salieron de la tierra de Israel. Y cuando había una mujer cananea, Yeshua no la atendió. Y los shlichim, los apóstoles, tenían que decirle, por favor, atiéndela, porque va molestándonos. Y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Que coman primero los hijos y después se lo vamos a dar a ellos. Y más tarde el Evangelio llegó ahí, lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Llegó a la área de Tiro y Sidón, donde ella vivía. Pero vemos que ahí que había una buena restricción en el apostolado de Yeshua. Él no salió a las tribus perdidas. Él hablaba con los judíos que estaban en la tierra de Israel. Y él, en alguna ocasión, una excepción fue a los samaritanos, que es de la casa perdida de Israel, del norte. Pero los discípulos les dijo que no fueran. Los discípulos decían que no fueran, que manden fuego del cielo sobre ellos. Pero, por supuesto, Yeshua tenía su shlichut bien limitado a la tierra de Israel y al pueblo judío. Pero cuando él luego entrega, y en la extensión en los 12, ya se ve que él dice, id a todas las naciones y predicad. Él abre la puerta para el apostolado más allá. Y los 12, ellos tenían la misión de llegar a los circuncisos, a los de la circuncisión en todas las naciones. Y todo indica que cuando Yeshua dijo en Mateo 28 eso, ellos no pensaban en los gentiles. ¿Por qué? Porque lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Porque el Eterno tenía que mandar ángeles y una visión del cielo para Pedro, el más importante, la cabeza, el representante de ese shlichut, de ese apostolado, de esa encomienda, para que entendiera que también tiene que hablar con los gentiles, a los de la incircuncisión. O sea, en esa misión de ir a hacer discípulos a todas las naciones, en su mente no entraba que eso podría incluir también a los gentiles. Lo vemos en la práctica. Y posiblemente ellos entendían que vamos a ir a los gentiles a buscar a los judíos entre todas las naciones y hacer que sean discípulos de Yeshua. Eso fue lo que entendían cuando escuchaban Mateo 28, 18 al 20. Y yo sigo pensando que eso fue lo que él decía. Porque ellos no recibieron el apostolado para llegar a los gentiles. Fue Pablo que recibió eso. Lo vemos aquí. Ellos tenían la circuncisión como su foco, por supuesto. Los de la incircuncisión, los gentiles, son beneficiados por cuando los hijos comen, lo que sobra va a ser para los demás. Pero en primer lugar los hijos. No podemos hacer muchas preguntas porque estamos grabando. No, estamos grabando, no podemos dejar porque no se va a grabar nada. Vamos a llegar a eso. Aquí entonces vemos que Rabí Shaul, llamémosle, y es bien curioso, y creo que tenemos que pensar bien lo que hacemos. En ningún lugar de los escritos
mesiánicos se le nombra Rabí Shaul. Y la pregunta es si nosotros hacemos lo correcto al llamarlo Rabí Shaul. Por supuesto, no está mal. Pero ¿por qué no se destaca que él era rabino? Porque para él y para los demás, el shlichut, el apostolado que había recibido de Yeshua, del Cordero resucitado, era muchísimo más importante que su título de rabino. La única vez que lo menciona es para contrastar. Entonces, para quizás, yo no sé, quizás debo yo corregir. La razón por la que hemos dicho Rabí Shaul es para resaltar en este tiempo de restauración el contexto en el cual nos movemos. Es para descristianizar a San Pablo. Muy bien, gracias. No existía ningún San Pablo en la historia. Él era un rabino y por eso hemos usado ese título durante años para decir a la gente que cambie de chip. No pienses que era cristiano, él no fundó el cristianismo. Era un rabino ortodoxo, fariseo, y él enseñaba a los gentiles las doctrinas fariseas. Todas las cartas de Pablo están llenas de doctrinas fariseas. Que quede bien claro eso. Y esa es la razón por la que hemos llamado a este eminencia Rabí Shaul. Y no le llames Rab Shaul. ¿Por qué? Porque Rab son los que fueron educados en Babilonia y Rabí son los que son educados en Jerusalén. Si tú dices Rab Shaul, estás diciendo él recibió su rabinato fuera de Israel. Y no es así. Él es Rabí Shaul porque fue educado en Jerusalén bajo Gamliel. Él es Rabí, no Rab. Gamliel en hebreo, Gamaliel en español. Entonces, si le vas a llamar algo de estilo, no le llames Rab Shaul, porque le estás degradando, le estás poniendo como educado fuera de Israel. No es así. Bien, que quede bien claro. Llámale Rabí Shaul, si quieres destacar que él es un rabino judío. Sin embargo, si miramos los textos, no vemos que eso es importante. Para nosotros sí lo es, pero para los que vivían entonces era clarísimo que es un ambiente judío, estamos moviéndonos dentro de ese ambiente. Para nosotros es importante restaurar ese sentimiento, por eso usamos esos títulos. Pero tenemos que tener en cuenta y tener bien claro que el llamado de Shaul, Pablo, no era el llamado de ser rabino, sino de ser shaliach para los gentiles. Por supuesto, es un tipo de rabinato también, un rabino enviado a los gentiles. Del mismo Yeshua resucitado. Y él tenía la capacidad. Hashem le había preparado desde antes de nacer para esta misión y le había preparado en Jerusalén bajo Gamaliel, para poder llevar el mensaje a los gentiles. Era un genio, un taná. Sabía las escrituras de memoria. Tanaítas dicen en español. Entonces, de lo que él tenía, es una capacidad tremenda, intelectual y espiritual, desde el nacimiento y desde la educación en Jerusalén. El Espíritu vino sobre él, entendió la resurrección, se fue a los gentiles con dos mensajes: salvación y santidad. Y vivir conforme a los mandamientos que los fariseos enseñan que los Bnei Noach tienen que cumplir. Ese es el mensaje de Pablo. Entonces aquí los shlichim, los apóstoles del Cordero, ellos reconocieron al Shaliach Shaul como un emisario que había recibido su misión directamente del resucitado, directamente del cielo, para llegar a los gentiles.
Qué tremendo. Y yo no sé si Pablo vio a Yeshua en vida. ¿Tú crees que sí? Vio a Yeshua resucitado, claro que en vida, claro, es vida, pero antes de morir, digamos. No lo sé, no creo. No. Pero si estaba en Jerusalén. Si estaba en Jerusalén, no sabemos bien, no sabemos, por lo menos él no menciona eso. Dice, ahora no conocemos a nadie sin lugar. Si conocimos al Mesías de esa manera, ya no lo conocemos así. Ahí podría ser algo. Él se crió en Jerusalén, él se educó en Jerusalén, él no estaba en Tarsis. Él nació en Tarsis, pero se fue a Jerusalén a vivir toda su vida, desde sus estudios primeros hasta que fue rabino y después en Jerusalén. Él no conocía mucho de su pueblo de nacimiento. Hay que desmitificar esas cosas también. Él se crió en Jerusalén. Él estudió ahí, y estudiar para rabino son 20, 30 años de estudio. O sea que él era un jerusalemita, Jerusalén en mí. Ok, Romanos 11:3, pero a vosotros hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy shaliach, soy emisario, soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. 1 Timoteo 2:7, y para esto fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en el Mesías, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. 2 Corintios 11:13, mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también a vosotros. Aquí vemos que la encomienda estaba limitada geográficamente. La encomienda estaba limitada geográficamente. El apostolado estaba limitado a ciertas áreas. Como vemos también que había límites de pueblo, de qué tipo de personas podían alcanzar. Aunque vemos que en el caso de Pedro, que representa a los 12, él fue a Cornelio, pero fue una excepción. No fue su misión principal, pero sí abrió las puertas para los gentiles, para entrar en la ciudad celestial. Y Pablo también fue a los judíos, pero su misión principal fue la incircuncisión, los gentiles. También los reyes, dice, ¿ante qué órdenes? Judíos, no, gentiles, judíos y reyes. No me acuerdo qué orden está en Hechos de los Apóstoles. ¿Alguien se acuerda? Judíos, samaritanos. No. Cuando dice reyes y a los hijos de Israel. Hechos 7. Cuando él recibe su misión, vas a llevar el mensaje, abrir sus ojos, tal cual. Creo que es Hechos 20, no me acuerdo. Pero hay 3 categorías ahí, no me acuerdo del orden. Habla de gentiles, judíos y reyes. Pero el foco principal es gentiles. Y es bueno tener en claro, si uno tiene un shlichut, cuál es el límite que Hashem me ha designado. Gentiles, reyes y los hijos de Israel. Ok, muy bien. Gentiles, reyes y los hijos de Israel. ¿Qué texto es? Hechos 9:15. Hechos 9:15. Gracias. Ahí vemos, gentiles primero, reyes segundo, hijos de Israel tercero. Es el orden de prioridades de su misión. O sea, no estaba prohibido predicar a los judíos. Además vemos que él fue a las sinagogas. Porque dice el Evangelio, primeramente al judío, también al griego. Pero su misión no era a los judíos, y lo vemos claramente, no lo recibieron, lo rechazaron, y dice, como me rechazáis y rechazáis la vida eterna, yo voy a los gentiles.
Y él tenía la misión de gentiles desde el principio, pero por lo menos tiene que dejar primero a los hijos la oportunidad de comer de esa pizza. Y si no quieren los hijos, se lo vamos a dar a los gentiles. Ellos sí van a comer esa pizza porque les va a gustar mucho. Está muy buena. Solo si no había en lo absoluto. Hechos 13, 1 al 5. En la congregación que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger. La palabra negro está detrás. O sea, era oscuro de piel. Lucio era eso es luz, un blanco. Un negro y un blanco aquí. De Cirene. Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca. Fíjate qué grupo tan diferente, qué trasfondos tan diferentes tenían. Con Herodes el tetrarca y Saulo. Es igual que Cum. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu de Santidad dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando tú entiendes la palabra Espíritu Santo, tienes que entender que es la presencia de Dios hablando. No es una persona, es una manifestación más concreta del infinito. Es lo que en el mundo judío se llama Shekhinah. Shekhinah viene de Shahan, que significa habitar. Por eso Mishkan es la palabra para el tabernáculo, donde habita la presencia divina. La presencia divina, la Shekhinah, puede manifestarse en diferentes lugares, en diferentes ocasiones. Y esa Shekhinah en los Hechos de los Apóstoles es llamado Espíritu Santo. Es una manifestación limitada del infinito que aparece como si fuera una persona, pero es Dios hablando, es Dios mismo. Dentro de la creación. ¿No habrá sido un profeta al estilo Ágabo? Vamos a llegar a eso. ¿Que habló? No creo. O sea, que en el ayuno uno de... En el ayuno, no sé, yo creo que ellos todos escucharon algo. Porque la Shekhinah, la presencia divina, el Espíritu de Santidad dijo: apartadme. Como un balcón. Puede ser como un bat call, o por inspiración divina, que había un consenso sentimental, espiritual de todos que estaban ayunando. Ahora llegó el momento. Los que lo han vivido saben lo que es. En el hebreo el Espíritu Santo dice Ruach HaKodesh. Y creo que hay una diferencia de terminologías, de entendimiento, que es Ruach HaKodesh, de lo que se enseña hoy en el judaísmo, que lo que leemos en los escritos apostólicos. Es diferente. Ruach HaKodesh hoy no es lo mismo que Ruach HaKodesh en tiempo de los apóstoles. Ha habido un cambio, un ajuste de entendimiento que significa ese término. Por eso, Ruach HaKodesh significa inspiración profética. Yo creo que aquí, cuando dice Espíritu Santo, tenemos que pensar más en Shekhinah, en el concepto Shekhinah en el judaísmo actual. La Shekhinah dijo. Ok, apartadme, no importa tanto. Aquí vemos que Hashem, el Espíritu de Hashem, habla y dice que yo los he llamado para esta obra. O sea que ahora llegó el momento cuando ellos tienen que cumplir el propósito por el cual nacieron. Bernabé y Pablo, Shaul. Vemos que Bernabé fue puesto primero. Llevaba más tiempo. Tenía un corazón de pastor. Pero él trabajaba como profeta y maestro. Los dos, aquí todos estos eran profetas y maestros en la comunidad. Y ahí tenemos que diferenciar entre profetas de las Escrituras y los profetas del Nuevo Pacto, o de la resurrección de Mashiach. Son diferentes
áreas, diferentes niveles. Vamos a llegar a eso cuando hablamos de profetas. Parece ser que para ser shaliach uno debe ser profeta y maestro. Para ser apóstol uno tiene que ser profeta y maestro como ministro, como trasfondo. O sea, un apóstol que es enviado para fundar comunidades necesita tener el equipaje de ser profeta y maestro para funcionar como apóstol. El enfoque de ser apóstol no es tanto qué función tiene. O sea, ¿cómo lo digo? Apóstol es solamente ser enviado. ¿Pero con qué? ¿Qué equipamiento tienes? Si soy profeta, si soy maestro, entonces tengo una capacidad para escuchar a Hashem y enseñar. Y con esa capacidad Hashem me envía a hacer eso en otros lugares. O sea, el apóstol es el que es profeta y maestro en otros lugares. Porque es enviado. Es como extrínseco y otro es como ya lo adquirieron previamente. Correcto. Ellos son profetas y maestros como constitución de su personalidad. Y cuando son enviados son llamados apóstoles. Pero ahora viene un apóstol y es profeta y maestro. ¿Bien? ¿Entiendes la cosa? Sí. Apóstol tiene que ver con el movimiento de un lado para otro. Apóstol y profeta y maestro es lo que hacen los lugares cuando llegan. Los ingredientes de la pizza. Sí, los ingredientes de la pizza. No, más bien el ingrediente que las habilidades de poder producir pizzas. Sí. Pizza. Tiene sentido, tiene que tener. Como estamos ayunando hoy, está muy bien hablado de pizza. Ok. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Pablo y Bernabé en Chipre. Pero eso es una cabecera, vamos a quitar eso. Ellos pues enviados por la Shejina, el Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Llegaron a Salamina proclamando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Aquí tenemos otro ministro, digámoslo así, que está trabajando como diácono, para hablar de alguna forma, como ayudante de la logística, cosas prácticas. El que luego fue llamado Juan Marco, ¿no? Hechos 14, 4, 6, 13 y 14. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí vemos claramente que Bernabé es identificado como apóstol. O sea, el Shlihut. Ahí vemos en el capítulo 13, ellos eran profetas y maestros, pero en el momento de ser enviados, se convierten en apóstoles. Bernabé era apóstol, porque era enviado, juntamente con Pablo. Y aquí se identifica, por un lado, los judíos de la ciudad, y por otro lado, los apóstoles. No significa que los apóstoles no hayan sido judíos. Es una forma de identificar. Ahora son apóstoles enviados para hablar de Yeshua resucitado. Los apóstoles, 14:6, se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Versículos 13 y 14. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, vemos claramente que hay más que 12. Pero aquí hay que entender que ahora estamos hablando del otro
shlihut, a la incircuncisión, a los gentiles. Acuérdate que en Antioquía habían estado predicando a muchos gentiles y la comunidad que estaba en Antioquía era una comunidad mixta de judíos y no judíos. Muchos no judíos estaban en Antioquía, también lo vemos de los nombres ahí de las personas que dirigían ahí. Entonces, ahora están saliendo por el mundo para llevar las buenas nuevas a los gentiles. ¿Y dónde encuentran los gentiles? En las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí están los gentiles más acercados a Dios. Porque en esa época las sinagogas estaban abiertas a los gentiles. ¿Y dónde podían escuchar la palabra de Dios? En la sinagoga. No tenían Biblias, ni internet, ni teléfonos móviles para buscar textos bíblicos. No existía. Estaba ¿Dónde estaba la palabra de Dios? En la sinagoga. El que buscaba a Dios fue a la sinagoga. Los gentiles temerosos de Dios fueron a la sinagoga. Entonces, ¿cómo Pablo quería llegar a los gentiles? Tenía que ir a la sinagoga, porque ahí estaban los gentiles más allegados a Dios. Esa fue la estrategia de la época. Y como ahora hubo división entre judíos, los judíos no recibieron el mensaje porque Hashem puso una venda sobre sus ojos para no ver al resucitado. Él seguía con esos gentiles que recibían en la sinagoga y los apartaba de ahí porque no podían estar juntos. Y así se formaron comunidades de no judíos. Pero tenían la base en la sinagoga. Habían aprendido todo de la sinagoga. Excepto cuando llegaron a Filipo, donde había una reunión de oración fuera de la ciudad de gentiles que buscaban. Entonces, vemos la estrategia. Donde había sinagogas, había gentiles. Y ahí hay que ir a predicar. Y después seguimos con los gentiles fuera de la sinagoga. En el Areópago, en Grecia y otros lugares donde él iba anunciando las buenas nuevas. Pero él no podía saltar sobre esos gentiles que estaban ahí en la sinagoga, que tenían la primera prioridad, después de los judíos, de recibir las buenas nuevas. ¿Verdad? Entonces, Bernabé y Pablo son llamados apóstoles. Y tenían el apostolado de la incircuncisión, los dos. Y detrás de Pablo era la cabeza de los apóstoles de la incircuncisión. Pedro era la cabeza de los apóstoles de la circuncisión. Que tengamos eso muy claro, para no mezclar los dos. Porque algunos están diciendo que Pablo debería ser de los 12. No saben lo que hablan. No entienden. ¿No ven que hay una misión para judíos y otra misión para los no judíos? Hechos 15, 1 al 6. Y 22, 23 y capítulo 16, 4. Aquí tenemos algo muy, muy interesante. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos, en el sentido de entrar en el mundo venidero a tener vida eterna. Como Pablo y Bernabé, ellos están en Antioquía. Pablo y Bernabé habían regresado ahí después de su primera misión. Tuvieron gran disensión y debate con ellos, y los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé, mira, aquí pone Pablo y luego Bernabé. Se ve que en algún momento, y también lo ves en el relato de Hechos, como Lucas está primero destacando a Bernabé, que es como el líder, y luego Pablo toma más control porque él tenía el llamado principal. Bernabé fue como un puente, digamos, como un educador, como un papá para Pablo, y cuando Pablo ya se hizo mayor, tomó el control y el liderazgo principal. Y tuvieron gran disensión y debate con ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Aquí tenemos dos tipos de liderazgo que son destacados en este texto. Lo mismo más adelante. Así que siendo enviados por la congregación, esto significa que les dieron comida, dinero para poder viajar. Pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, los apóstoles y los ancianos. 3 categorías. E informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Yeshua se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moshe. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Otra vez se mencionan como 2 tipos de líderes. Con toda la congregación, aquí tenemos el resto, escoger de entre ellos a algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes de entre los hermanos. Este es el Silas que luego iba a ser el colaborador con Pablo. Y enviaron esta carta con ellos, versículo 23, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia que son de los gentiles. Saludos. 16:4. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. ¿Por qué se divide entre apóstoles y ancianos? ¿No son los apóstoles también ancianos? Sí lo son. Sí, pero no todos los ancianos eran apóstoles. Pero no todos los ancianos eran apóstoles. No eran ¿Y la congregación, no eran los apóstoles parte de la congregación? Sí. ¿Los ancianos de la congregación? Sí. Pero no todos de la congregación eran ancianos, ni apóstoles. 3 grupos: congregación, ancianos y apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Los ancianos representan la comunidad local, como hemos visto anteriormente. Ancianos en cada ciudad. Es una autoridad local de la comunidad de Jerusalén. Entre ellos hay apóstoles. Los apóstoles representan la comunidad universal. Y había una división entre el apostolado, entre judíos y entre gentiles. Pero el apostolado como tal, de Mashiach resucitado, es la representación del liderazgo de todo el cuerpo del Mesías, en todo el mundo, en toda la historia. Y entre los apóstoles había un grupo de 12, y Pablo por un lado y Pedro por otro lado, pero todos los apóstoles en general representan el cuerpo universal del Mesías. Entendemos un poco el concepto ahora. Los apóstoles tienen una visión de águila. Los ancianos tienen visión no de gallina, es un poco feo decir eso, de pavo. Por eso se mencionan como 2 grupos separados. Por otro lado, de este Tzion saldrá Torah. Ki mitzion tetze Torah, udvar Adonai mirushalayim. Porque de este Sion saldrá la Torá, la instrucción y la palabra de Dios de Jerusalén. Por lo tanto, la comunidad local de Jerusalén tiene mucha
mucho peso espiritual. Por eso los ancianos de Jerusalén, ellos pueden incluso estar aquí apoyando que los gentiles no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar toda la ley de Moisés. Eso tiene peso. Por eso ellos no solamente se basaban en los apóstoles, sino también en el liderazgo local de la comunidad de Jerusalén, para ayudar a los gentiles a entender su misión, su tarea, su ubicación dentro de la Torá. ¿Qué debe cumplir y qué no debe cumplir? Aquí lo tenemos claro, ¿verdad? Hechos 15:32. Siendo Judas y Silas también profetas, Silas está más arriba, ¿verdad? Pero él no se menciona como maestro, que yo sepa. Silas es destacado como profeta. También tenía la ventaja de que Silas era ciudadano romano, entonces tenía frontera libre para... Silas era ciudadano romano, podía viajar de un lado para otro con pasaporte multinacional. Entonces es interesante que aquí se destaca que él era profeta y no se menciona que era maestro. Por supuesto, Hashem nos ha creado todos diferentes. Y puede haber ingredientes de todos los ministerios en cada uno de nosotros. Hay algo de todo, porque tenemos a Mashiach. Pero algo se destaca. Y no todos tenemos todo. Y en algunas áreas somos débiles. Y Hashem lo quiere así. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos al hermano y la hermana que apoye donde nosotros no tenemos esa fuerza. Y esa es la sabiduría divina que se proclama ante las autoridades en los lugares celestiales, la multiforme gracia de Dios en la comunidad del Mesías. Hoy bendito sea Hashem. Estamos entendiendo lo que es comunidades unidas y liderazgo unido, equipo trabajando juntos, porque nosotros todos juntos manifestamos a Mashiach en este mundo. No uno de nosotros, sino todos juntos. Bendito sea Hashem por eso. Yo te necesito, tú me necesitas. Que no tengamos envidias, sino fortalezcamos las manos. Y si yo tengo una mano medio fuerte, tú me ayudas con esa mano, como vimos ayer también. Que levantaban las manos de Moshe Rabenu, su hermano y su primo, cuando sus manos se cansaban. Silas era profeta y como profeta podía ser enviado como apóstol. Entonces, en su apostolado trabajaba como profeta. Hechos 15:40. Mas Pablo escogió a Silas y partió. Ahí sabéis que hubo una pequeña discusión, que dice que era grande, pero bueno, entre judíos hay grandes discusiones, pero no son de peleas. Pablo era muy estricto. Pablo no quería que viniera Juan con él porque había fallado no había tenido tanta osadía, tenía miedo y volvió a casa. ¿Juan el amado? No, Juan Marcos. Juan, el que era ayudante. Entonces Bernabé dice, vamos a llevarnos a Juan esta vez. Dice Pablo, no, él no pudo la otra vez, volvió atrás. Él no está capacitado para esa misión que yo tengo. Yo soy un bulldozer y él es un Volkswagen. No podemos trabajar juntos. Y Bernabé, que era suavito, más pastor, más corazón grande, como había visto a Pablo cuando todos lo rechazaban, Bernabé fue el que lo buscó en Tarso. Y se ocupó de él y lo introdujo entre los hermanos. Bernabé tenía esa misión de pastor, papá. De cuidar, de educar, de darle una oportunidad más.
Como hablamos ayer, ¿verdad? Y eso era Bernabé, y él tenía que hacer esa misión. Y más adelante Pablo escribe, tráete a Marco, que es muy útil para mí, Juan Marco. O sea, el trabajo de Bernabé fue bueno, porque al final Pablo lo aceptó. El Volkswagen aprendió a trabajar con el bulldozer. Y este Marcos fue el que terminó. Es que Bernabé le puso un turbo al Volkswagen. Entonces Pablo no pudo trabajar con Bernabé porque tenían dos inclinaciones diferentes de su ministerio. Tenía que ver con su forma de ser que Dios había creado en ellos. No era una disensión de carne, era una discusión por causa de diferentes puntos de vista de ver cómo hay que trabajar en el cuerpo, porque eran diferentes. Dios los había creado así. Y lo entendía. Ok, tú por ahí, yo por aquí, y te bendigo y tú me bendices. Y adelante, nos multiplicamos, no hay problema. Y Bernabé se fue a Chipre a predicar porque era su lugar de nacimiento. Era un levita de Chipre, dice. Entonces tenía un corazón grande por su isla, su pueblo. Y se fue para allá, y Pablo cogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Primera de Tesalonicenses 2, 5 y 6. Porque, como sabéis, nunca fuimos a vosotros. Ahora él está hablando, escribiendo la carta como Pablo y Silas. Nunca fuimos, o sea, yo y Silas, a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. ¿Qué cosa de un líder? ¿Qué puede decir eso? Tú puedes decir eso también, ¿verdad? No vienes con palabras lisonjeras. No tienes pretexto para lucrar, es decir, sacar beneficio económico, material. Dios es testigo. No buscando gloria de los hombres. No quiero ser famoso. No es mi intención. Ni de vosotros ni de otros. Aunque como apóstoles, yo y Silas, como apóstoles del Mesías, hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Ves que Silas también es apóstol? Romanos 16, 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles. Otros apóstoles tenemos aquí. Andrónicos y Junias. Y quienes también vinieron al Mesías antes que yo. Uno de estos nombres, Junias, es femenino. De ahí algunos sacan la idea de que hay mujeres apóstoles. Porque aquí, mira, dice, se destacan. El griego dice, están en la tribuna de los apóstoles. Entonces tenemos un hombre y una mujer apóstoles, dos apóstoles, un hombre y una mujer. Yo pregunto, ¿será esposo y esposa? Pienso que sí. Porque después menciona a Aquila y a Priscila. Yo pienso que son esposos. Y he estado orando años y años sobre este tema. ¿Qué hacemos con nuestras hermanitas? Hermanonas que tenemos algunas cuantas. Que tienen un don tremendo y poderoso. Que a veces algunas mujeres hacen avergonzar a los hombres. Y los hombres se retractan y ya no hacen lo que tienen que hacer. Porque ya la mamá hace todo y yo me quedo ahí comiendo con ella. Pero es que estamos acostumbrados como hijos a que la mamá manda. Claro, por eso. Entonces, en principio general, la mujer debe empujar al hombre para que trabaje. Porque el hombre es vago de nacimiento, excepto algunos. Y la mujer tiene más fuego que el hombre. Por eso se llama Isha. Y el hombre es Ish. Doble fuego en la mujer. Entonces, yo considero, pienso, y lo lanzo ahora como pensamiento, no como así dice Hashem, o así dice Ruach HaKodesh, no lo digo así. Aunque los hombres
estén más destacados en las escrituras, lo cual es correcto. El hombre tiene el liderazgo principal. Detrás de cada hombre hay por lo menos una mujer, o casi cada hombre. En caso de Pablo es diferente. Yo creo que un llamado al servicio del Eterno ministerio incluye al esposo y a la esposa. Sí, por eso se llama Rabanit a la esposa del rabino, rabina. Y ella muchas veces enseña a las hermanas, a las que necesitan. Porque hay muchas enseñanzas que la mujer da mejor a las mujeres que el hombre. Imagínate la pureza familiar y cosas íntimas. Eso es la mujer que tiene que enseñar eso. La mikvé y muchas otras cosas. Entonces, yo estoy seguro delante de Hashem, después de muchos años de intentar de entender el consejo divino, que tal como Eva fue creada como un reflejo del hombre, también en los 5 ministerios las mujeres tienen equipamiento similar, pero es reflejo del ministerio del hombre, como un espejo, pero en forma femenina. No sé si estáis de acuerdo. Y déjame terminar, creo que en ciertas excepciones de casos especiales, una mujer sola puede ejecutar uno de los 5 ministerios, pero no como hombre, sino como mujer. Igual que había una Débora, que era jueza, cuyo esposo trabajaba en el templo, que no era cualquier esposo, que tenía que ocupar un puesto que normalmente era de hombre. Esas son excepciones, pero hoy en día hay muchas Deboras, por todas partes. Muchas mujeres quieren llamarse Débora, pero hay que tener equilibrio, amados. No podemos convertir las excepciones en reglas, porque vamos a anular a los varones si ponemos a las mujeres a dirigir, porque la mujer tiene esa capacidad. Ahora, deja un momentito. Luego te dejo de hablar. Ahora, la mujer es un reflejo del hombre, está escrito. Entonces, hay un shlichut, porque Rabbi Shaul también habla de que los demás apóstoles llevan a sus esposas. Y Pedro, ¿no tengo derecho yo también de tener una mujer conmigo que trabaje en las cosas que las mujeres son muy buenas para hacer? Yo no sé si él tenía alguna mujer o solamente está hablando de un derecho que él no se aprovechó de él. No sé exactamente. Pero ahí vemos que en el shlichut de Pedro, él muchas veces llevaba a su esposa y trabajaban juntos como apóstoles. Entonces aquí dice Andrónico y Junias, ellos dos como pareja, son apóstoles, no dice el apóstol Andrónico y su esposa Junias, sino los dos son apóstoles. Pero hay que cuidar mucho esta enseñanza y tenerla en su equilibrio correcto. El varón es el líder principal y la mujer es una ayudante en la misión que Hashem entregó al varón. Y tiene que ayudarle a que cumplan juntos la misión. Yo solo mencionar que este verso, Junias, hay mucho debate en si era hombre o mujer. Mucho debate en si es hombre o mujer. No hay certeza. No está claro. No hay certeza. Entonces es un poco quizás... Por eso como es una excepción y es solo un verso, es un poco difícil tener certidumbre. Lo otro es que Pablo no dice necesariamente que ellos sean apóstoles, dicen que ellos son muy estimados entre los apóstoles. Es como, por ejemplo, un ejemplo que yo escuché, que lo tengo aquí de hecho,
Es como si alguien dijera, saludad a Víctor Hugo y a Julio Verne, los cuales son muy estimados entre los españoles. Pero Julio Verne y Víctor Hugo no son españoles. Simplemente lo que se está resaltando es que los españoles los estiman mucho. Entonces Pablo dice, no necesariamente el verso dice que ellos son apóstoles, dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, que son muy estimados entre los apóstoles. Y el griego genitivo puede ser leído, el ton apóstolon puede ser leído como por los apóstoles, no necesariamente entre los apóstoles. Entonces, si el verso dice, son muy estimados por los apóstoles, es que eran una pareja muy querida por ellos. Entonces, yo no creo que, porque no veo otro ejemplo que una mujer sea, ni tenemos el título apóstola o algo así. No. Ahora, lo que sí es cierto es que el apóstol estaba incluida en el ministerio de su esposo, como dice Pablo. Sí, porque tenemos que entender que el matrimonio es uno, los dos son uno, y tienen la misión juntos, con diferentes enfoques, por supuesto, y si hay hijos de por en medio, por supuesto, hay que considerar también que hay familia. El griego dice, ellos se destacan en la tribuna de los apóstoles. Y no se sabe bien, como tú dices, si es por los apóstoles o entre, si están en la tribuna o si los que están en la tribuna les destacan a ellos. Pero bueno, lo que no podemos hacer es extrapolar el texto, decir que aquí tenemos una evidencia escritural de que las mujeres pueden ser apóstoles. Ahí tenemos que tener cuidado porque hay que tener 2 o 3 testigos y claros, y este testigo no es claro, no podemos basarnos en este texto único para evidenciar que una mujer puede ser apóstola, ¿verdad? Vamos a pausar aquí y luego seguimos con los profetas. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד, שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר